Gloria sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor en esta hermosa mañana que nos permite una vez más desde este lugar bendecir, glorificar y honrar su nombre. Ese fue el propósito de Dios, o uno de los propósitos de Dios al crear al hombre, de que el hombre le rindiera alabanza, gloria y honra. Y ese es motivo de alegría, el que la iglesia del Señor se reúna a adorar y bendecir su nombre. Bien, hermano, seguimos con el cuarto osorio o mandamiento, el tercero, perdón, mandamiento que aparece allí: haz obra de evangelista. Vimos en la predicación pasada que ese término se aplica ya en Isaías capítulo 40, verso 9, en Isaías capítulo 52, verso 7, de donde se aplica la palabra hebrea meseseret. Y el texto de Isaías dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí a vuestro Dios. Y en Isaías 52, verso 7 nos dice, donde dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. De ahí, hermanos, se toma esa palabra y se aplica en el Nuevo Testamento sobre el verbo evangelizo, que es evangelizar o evangelium, que aparece 76 veces en el Nuevo Testamento o Segundo Testamento. Dijimos, hermano, que hay una aparente discrepancia de opinión en cuanto a lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: haz obra de evangelista. En mi opinión, hermano, como ya le expresé el domingo pasado, no creo que el apóstol Pablo le estuviese asignando a Timoteo el don de evangelismo, por lo cual él le dice a Timoteo que hiciera la obra de evangelista. Entonces preguntamos, hermano, ¿quiénes son o quién es el evangelista? Al tiempo presente, hermano, nosotros tenemos una opinión un poquito oscura. Y cuando digo tenemos, no quiere decir que yo me inmiscuya en esto. Porque la mayoría de las personas o de los creyentes, inclusive pastores, piensan que el evangelista fue dado para evangelizar a los que ya están evangelizados. De ende, la mayoría de los evangelistas, su ministerio lo están ejerciendo en un lugar equivocado, que es la iglesia. Los evangelistas, hermanos, fueron dados para el mundo. Los evangelistas fueron dados, y lo repito, para el mundo, no para evangelizar a los que ya están evangelizados. Eso no quiere decir, hermano, que un evangelista no pueda traer una predicación o un estudio o una enseñanza a la iglesia. Desde luego que sí, hermano, que puede ejercer dentro de su don esa función para con los que ya están evangelizados. Pero su ministerio concretamente está dado para el mundo. Y eso lo vamos a seguir viendo a través de la palabra de Dios.
Los evangelistas, como decía el tiempo pasado, hermano, los evangelistas son ministros que complementan la obra de los apóstoles y de los profetas, instruyendo en la doctrina fundamental a quienes son alcanzados por el evangelio y necesitan información necesaria para su vida personal y la vida de eclesial o la vida en la iglesia. El evangelista es el creyente a quien el Espíritu Santo ha dado el don. Y como he dicho, hermano, todos estamos llamados a evangelizar, pero no todos estamos llamados al ministerio o al don o al servicio de evangelista. Los evangelistas enseñaban e interpretaban las escrituras a quienes lo necesitaban, como ocurrió con el mismo Felipe y el eunuco que nos habla Lucas en el capítulo 8, verso 26 y en el verso 30 y verso al 35. Los evangelistas eran generalmente misioneros itinerantes, es decir, iban de comunidad en comunidad, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, visitando los lugares donde no habían iglesia y también donde se establecían nuevas iglesias. De ende, los evangelistas se consideran como fundadores de iglesia, porque al ellos llevar el mensaje del evangelio a una comunidad determinada, predicar la palabra de Dios, desde luego iban a recoger unos frutos que eran esos convertidos que iban a aceptar la fe que el evangelista predicaba, y así se fundaban, hermanos, nuevas comunidades o nueva iglesia, donde posteriormente venían los pastores o pastores maestros y seguían en la función de la enseñanza. El don de evangelista implica la capacidad divina de explicar, exhortar, aplicar el evangelio a los no cristianos. El don de evangelista implica la capacidad divina de explicar, exhortar, aplicar el evangelio a los no cristianos. El evangelista, hermano, y como ya he dicho, parece ser principalmente un plantador de iglesia, cuyo deber consiste en establecer nuevas iglesias por medio de la predicación del evangelio. El evangelista está divinamente equipado para ganar a los perdidos para Cristo, para ganar a los no convertidos para Cristo. El evangelista tiene una capacidad especial para diagnosticar la condición de un pecador, sondear la conciencia, responder a objeciones, alertar a tomar decisión para seguir a Cristo y ayudar a convertido o nuevo convertido a encontrar ayuda por medio de la palabra de Dios. Los evangelistas poseen un don único que procede de Dios. Para alcanzar a los pecadores perdidos por medio de la verdad del evangelio. Estos son los evangelistas, hermano. Vuelvo y reitero, no es que un evangelista no pueda traer un estudio o traer una predicación a una comunidad ya evangelizada, pero su ministerio no es dado para la iglesia, es dado para el mundo. No sé si me logran entender, espero que me puedan entender. No es que no pueda predicarle a la iglesia, no es que no pueda llevarle un estudio a la iglesia, pero su ministerio concretamente, hermano, ha sido dado para el mundo. Ahora bien, como dije la semana pasada, su ministerio debería priorizarse en todas las iglesias, fomentar la evangelización en la comunidad local y apoyar la obra misionera alrededor del mundo. Cosa, hermano, que actualmente
muy pocas iglesias y muy pocos concilios están fomentando. Pocas iglesias, hermanos, están alentando a sus jóvenes o a sus miembros al aspecto de la evangelización. Evangelización y predicación son dos cosas distintas, hermano. A ver si me explico. Usted puede venir hoy a una comunidad y predicar el evangelio. Y usted puede asentar que medianamente usted está evangelizando. La evangelización, hermano, consiste en un sistema de enseñanza sistemático sobre la verdad del evangelio. Una predicación, aunque lleva la verdad del evangelio, no implica un sistema de enseñanza sistemático. Y eso es lo que el Señor enfatiza en el capítulo 28 de Mateo. Id y haced discípulo. Cuando usted hace discípulo, usted está evangelizando, está concientizando, está llevando un sistema de enseñanza sistemático, doctrinal a esa persona, para así llevarlo a ser un discípulo. Un seguidor de Cristo no es un discípulo. No sé si me explico. Usted puede ser seguidor de Cristo sin ser un discípulo de Cristo. Es decir, usted puede ser una persona que escuche las enseñanzas del evangelio y no responder a ella. Acuérdese que el discípulo es el que sigue, o de donde viene la palabra discípulo, viene del término disciplina, que sigue una regla, que sigue unos parámetros, que sigue unas enseñanzas. Entonces el discípulo llega a ser, o la persona llega a ser discípulo cuando se somete o se sujeta a las enseñanzas dadas. El término evangelista, hermano, ese término evangelista también se le aplica a Dios. Dios no da nada que Él no posee. Todo lo que Dios ha dado a través de Cristo, por la administración del Espíritu Santo a la iglesia, es algo que Dios posee. Cuando usted va al libro de Gálatas, en el capítulo 3, verso 8, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Galacia, le dice: y las Escrituras, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, y aquí viene el término, hermano, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham. Eso es lo que es un evangelista. Un evangelista es el que da las buenas nuevas de salvación al pecador. En este caso, se le adjudica a Dios o se le asigna a Dios que le dio las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. También el término evangelista se le aplica al Señor Jesús. Cuando usted va al libro de Marcos, en el capítulo 1, verso 14 de Marcos, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Es decir, anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. El término evangelista se le aplica tanto a Jesús o a Dios como a Jesús mismo, en su función de llevar o de anunciar las buenas nuevas al hombre pecador. Pablo exhorta a Timoteo a hacer la obra de evangelista, en lugar de asentar en Timoteo el ministerio de evangelista. Quiere decir que ante la necesidad de cumplir esa labor, Timoteo debía de hacer la obra, aunque no fuese ese su don. Quiere decir, hermano, que aunque usted tenga el llamado al pastorado, tenga el llamado a ser maestro, usted debe hacer la obra de evangelista. Debe darle el mensaje de salvación a aquellos que no son salvos por la sangre de Cristo. Ningún creyente, hermano, ningún miembro del cuerpo de Cristo está exento a predicar el evangelio. El hecho de que usted tenga un ministerio determinado
no lo exime a usted de la responsabilidad de poder presentar el evangelio de salvación a aquellos que van rumbo al infierno, sin Cristo y sin perdón. No se trata, y aquí hermano quiero hacer una salvedad, porque en muchas congregaciones hay personas que tienen un alto conocimiento de homilética y un alto conocimiento retórico. Pero la predicación del evangelio, aunque estos elementos son necesarios, la predicación del evangelio no consiste realmente en esto. Esto no es el evangelio. Aunque usted tenga la facilidad de utilizar la palabra o de persuadir, esto no es el evangelio. No se trata de la capacidad para predicar el evangelio, aunque la comprende, ya que la evangelización universal corresponde a cada creyente que es enviado a las naciones a ser discípulos. Creyentes sencillos de la iglesia de Jerusalén iniciaron la evangelización en Antioquía hasta construir el núcleo primario de la iglesia que surgió allí, según el libro de los Hechos, en el capítulo 11, verso 19 al verso 22. Es importante notar que Pablo no llama evangelista a Timoteo, pero sí lo llama a hacer la obra de evangelista. En otras palabras, la proclamación del evangelio de la salvación era parte importante del ministerio de Timoteo, pero no era todo. Así como predicaba, enseñaba, pastoreaba a quienes pertenecían al Señor, también debían hablarle a los perdidos, en particular a los cristianos nominales en la iglesia, sobre su necesidad de salvación. Y aquí quiero hacer, hermano, un paréntesis. Muchos cristianos piensan que todo el que está en una iglesia o el que está en una congregación es salvo. Muchos cristianos piensan que todo el que anda con una Biblia debajo del brazo es salvo. Muchos cristianos piensan que el que se viste casi como una musulmana de los pies a la cabeza, hermano, de la cabeza a los pies, es cristiana. Muchos piensan que el estar con saco o corbata lo hace a usted cristiano. El pastor debe predicarle también a esos cristianos o pseudo cristianos o cristianos nominales que muchas veces están sentados juntamente en la congregación y que aparentemente son parte del cuerpo de Cristo, pero que su corazón está lejos del Señor. Y nada más mostrar que su corazón está lejos del Señor, hay que fijarse en lo que hablan, hay que fijarse cómo actúan. Hay que fijarse en la obra que, entre comillas, ellos están haciendo. Porque una fuente no puede dar agua dulce y agua salada. O usted es cristiano o no lo es. O usted es un cristiano carnal en el proceso de madurez de ser un cristiano espiritual. O usted simplemente es una persona con una mentalidad natural sentada en un ambiente aparentemente espiritual. Recuerden, cuando usted va a la parábola de Mateo 13, dice que la semilla fue sembrada en varios terrenos, 4 terrenos, pero solamente un terreno de ellos, hermano, fue fructífero. La semilla creció, germinó, pero no fructificó. Solamente fructificó en uno que dio el fruto a 30, 60 y a 100. Este es el buen cristiano. No todo el que está sentado en una congregación es cristiano. No todo el que está sentado en una congregación es salvo. Aunque esté en el mejor lugar del mundo, escuche, aunque esté en el mejor lugar del mundo, donde se predica la palabra de Dios, donde está más cerca a tomar una decisión para la salvación, eso no implica que esa persona que está sentada ahí es salva. Puede llegar a ser salva. Entonces, Timoteo, hermano, como nosotros hoy en día debemos predicarle a esas personas que están sentadas en muchas congregaciones que no son salvos, pese a que andan con una Biblia debajo del brazo, pese a que se visten igual que los cristianos que van a esa congregación,
pese a que puedan hablar igual que ellos. Porque aquí hay un asunto de apariencia de piedad. Hay muchas personas que se le hace fácil mostrar esa apariencia o adaptarse a esa apariencia de piedad. Sin embargo, su corazón está lleno de odio, lleno de maldad, lleno de murmuración, lleno de envidia. Y que es necesario, hermano, que Cristo haga una obra de redención en ese corazón muerto. Y para poder decir, así como dice el apóstol Pablo, ahora pues, nueva criatura sois, las cosas viejas. ¿Cuáles cosas viejas, hermano? A las que Pablo se refiere. Pues vuestra manera de vivir en el pasado, cuando usted era un pecador. Cuando nosotros éramos pecadores, vivíamos sin Dios, sin esperanza. No podíamos, hermano, agradar a Dios bajo ninguna circunstancia. A pesar de que nuestra condición de religión, hermano, porque el hombre interiormente es religioso, quería profesar el agradar a Dios. Sin embargo, estando muertos en nuestros delitos y pecados, la Biblia habla que esa obra de justicia que nosotros podríamos hacer o habríamos hecho en el pasado, para Dios no cuentan. Porque esa obra de justicia para Dios son como trapo de inmundicia nuestro. Sin embargo, cuando nosotros podemos profesar que somos nueva criatura en Cristo y que hemos nacido en Cristo, Dios inserta su simiente en nosotros, de tal forma que su simiente va creciendo paulatinamente, opacando o matando o desplazando todos esos pensamientos malos y negativos que ofenden la santidad de Dios. De tal forma, hermano, que el creyente va de gloria en gloria de acuerdo al crecimiento y al entendimiento de la palabra que va adquiriendo. De tal forma, hermano, que la función de Timoteo como pastor era predicarle específicamente también a este tipo de cristianos. También es importante notar que el propósito de la evangelización, sea por un cristiano común y corriente o otra persona, por un pastor, a quienes no son salvos en la congregación, o por un evangelista al público en general, es ayudar al incrédulo a formar cuidadosa y a ser consciente de sus pecados y estado perdido, al proclamar a Jesucristo como el único Señor y Salvador del hombre. Cualquier manipulación, y escuche, porque hay personas, eso usted no lo va a escuchar de mi boca, hay personas que cuando le están haciendo un llamado, o están haciendo un llamado, muchas veces utilizan expresiones que coaccionan, expresiones que muchas veces llevan al oyente a un estado inclusive de terror. Usted no puede venir a Cristo, hermano, por terror. Usted tiene que venir a Cristo porque Cristo le ha tocado el corazón, porque el Espíritu Santo lo ha convencido a usted de su pecado. Porque esa es la función del Espíritu Santo. Cuando entra, hermano, en función la manipulación del ser humano en cuanto al llamado de Dios, esas personas tarde o temprano terminan yéndose de la iglesia. Pero cuando el Espíritu Santo lo convence a usted de justicia, de juicio y de pecado, créame que le va a ser difícil volver para atrás, porque usted ha sido convencido, primero, de la justicia de Dios en Cristo. Segundo, del juicio que viene para la tierra, porque viene un juicio para la tierra. Y usted va a tener, hermano, sea en vida o sea después de la muerte, confrontar el juicio de Dios. Y después viene el convencimiento de sus pecados. Cualquier manipulación humana en ese proceso, no importa cuán bien intencionada sea,
siempre se convierte en una barrera a la genuina fe. Siempre es un obstáculo a la verdad y a la genuina fe. ¿Por qué? Porque hay una manipulación del ser humano. Yo no le voy a decir que venga Cristo ahora, pero sí le voy a decir que mañana puede ser tarde. Ahora no entienda esto como una manipulación. ¿Por qué yo le puedo decir que mañana puede ser tarde? Porque yo conozco el presente, hermano, lo que estoy viviendo. Pero el después yo no lo conozco. ¿Qué será después de? No lo sé. Dios lo sabe. Sin embargo, Dios le va a dar siempre la oportunidad de que escuche el Evangelio. Dios le va a dar la oportunidad de que la verdad del Evangelio llegue a usted y de que usted pueda estar claro sobre lo que se está diciendo. Dios siempre le va a dar esa oportunidad. Entonces Dios sería injusto de no darle la oportunidad a usted de poder escuchar el Evangelio, de poder tomar una decisión. Acuérdese, Dios no va a permitir que una persona nazca cojo, nazca ciego para después culparlo de ese error. Dios jamás hará eso. Pero Dios sí le va a traer la luz. Dios sí le va a traer la verdad para que usted entienda la posición en la que usted está. Sea como creyente o sea como no creyente. A pesar de la acusación, porque siempre van a haber acusaciones para los hombres de Dios, hermano, en la distinta época. Siempre van a haber persecuciones, siempre van a haber difamaciones, siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber personas que se le van a oponer, siempre van a haber personas que lo van a marginar, siempre van a haber personas que van a intentar desacreditar la obra que usted está haciendo. Porque aquí nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. El ignorante, el sabio y el que menos sabe, cuando encuentra algo que parece oro, siempre lo toma como aprecio. Y la iglesia de Jesucristo no es monedita de oro para caerle bien al mundo, ni siquiera a los propios cristianos. Aquí nadie es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Y usted va a tener, hermano, persecución por causa del nombre de Cristo. A pesar de las acusaciones, de la burla, el cristiano es esencialmente portador y debe ser portador de buena noticia. De tal forma, hermano, escuche, de tal forma que donde quiera que usted esté, no importa la guerra de Ucrania, no importa que África se hunda, no importa los terremotos que estén pasando, no importa el hambre que venga, usted va a tomar esto como referencia de los cumplimientos de la palabra de Dios. Pero siempre de su boca tienen que salir las buenas noticias. El Evangelio, por pesado que parezca, escuche, porque las buenas nuevas no necesariamente tiene que ver con endulzarle el oído al que lo está escuchando, sino con decirle la verdad en amor. Decirle la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo. Cristo viene y es mejor que tú estés a favor de Él y no en contra de Él. Porque te espera una expectación de juicio si estás en contra. Es mejor viajar a favor de la corriente que no ir en contra de la corriente. Ahora, la Biblia nos dice, hermano, que la puerta que conduce a la perdición es ancha. Y muchos son los que caminan por ella. Pero la puerta o el camino que conduce a la salvación es estrecho y es angosto. Y son pocos los que entran por él. El cristiano, hermano, tiene la oportunidad de servir a Dios en su iglesia y de servir a Dios en su comunidad y de presentar el evangelio de salvación a aquellos que no son salvos. Si insiste en la disciplina y en la autonegación, es porque se puede obtener una felicidad más grande que la que aportan los placeres baratos de este mundo. Mira, hermano,
Nosotros vivimos en un mundo, el mundo usted sabe que ha ido cambiando. Usted sabe que la década de los 80, los 90, los que son de esa época o los que pudieron vivir en esa época, vivieron una vida más sosegada. Y que hoy es todo rápido, comida rápida, todo rápido. Vivimos en un mundo cambiante, constantemente el mundo está cambiando. Pero el cristiano, pese a que vive en un mundo cambiante, debe estar sometido a una disciplina y a una autonegación. Porque nada de lo de este mundo, escuche, nada de lo de este mundo satisface al hombre. Y si yo estoy mintiendo sobre este hecho, si estoy mintiendo sobre este hecho, hermano, yo quiero que usted me explique por qué las personas que tienen más dinero, que tienen fama, que tienen faldas y que tienen fortunas, que tienen la 3F, terminan suicidándose, terminan alcoholizados, terminan siendo drogadictos, terminan teniendo 8 y 9 matrimonios, terminan teniendo familias disfuncionales y son los que tienen más dinero y tienen la 3F. Tienen la 3F, hermano. Nada de lo de este mundo puede satisfacer, hermano, la necesidad del alma. Nada, absolutamente nada. Usted puede hoy luchar por una buena casa y cuando tiene la casa ya le quiere luchar por otra cosa y por otra cosa y por otra cosa y por otra cosa. ¿Por qué? Porque nada lo satisface. Pero el que tiene a Cristo en su corazón, el que tiene a Cristo realmente en su corazón se da cuenta de que nada ni nadie puede darle más de lo que Cristo ofrece. Que con lo mucho o con lo poco usted se contenta. Y podríamos decir, como dijo el apóstol Pablo, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez, porque sobre todas estas cosas he sido enseñado. Porque el Evangelio nos enseña todas estas cosas, hermano. Nos enseña a depender del Señor y saber que el Señor tiene bajo su control todas las circunstancias que a usted lo pueda rodear. El Señor no fue Dios de Abraham, o Abraham no tomó a Dios o le sirvió a Dios por la riqueza que le dio. Aunque Dios le prometió riqueza a Abraham. Pero el apóstol Pablo murió en pobreza. Y murió de la forma más cruel que puede morir una persona, decapitada. Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo. O sea que en un lado usted va a ver la prosperidad de Dios circunstancialmente. Y en otro lado usted va a ver males circunstancialmente. Pero lo cierto es que aquel de la riqueza y aquel que murió en pobreza y murió decapitado, hermano, murieron viendo el mismo peso de gloria. Porque Dios sustenta a sus hijos. Y nada lo de este mundo, como dice el Señor, hermano. Que aquellos murieron con su esperanza vista en el futuro. La oportunidad que no dejará, es decir, el cristiano, hermano, la oportunidad que no dejará pasar por nada, no es la de un provecho barato, sino la de ser y servir a Dios en su iglesia y a sus semejantes. Debiera esto hacer reflexionar sobre la necesidad de discipular convenientemente al recién convertido. Una persona nacida de nuevo debe ser instruida en la santísima fe
incluyendo desde un nivel elemental, pero siempre completo, en la doctrina del Segundo Testamento o del Nuevo Testamento. No se trata de enseñarles algunos aspectos congregacionales o de nominal, sino principios bíblicos de fe que les permitan progresar en el crecimiento de su vida cristiana, a fin de que salgan de la situación infantil en donde son fácilmente atrapados por cualquier viento de doctrina, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 4, verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error. Mis hermanos, yo espero que a usted le haya quedado claro que aunque usted no tenga el don, está en la obligación y en el deber. No es si usted quiere, escúcheme, no es si usted quiere. Y cuando yo le hablo de obligación es porque usted está obligado. Porque al usted cambiar de reino, del reino de las tinieblas al reino de la luz, y al usted deshacerse de la esclavitud del pecado y hacerse esclavo de Cristo, quiere decir que un esclavo no se pertenece a sí mismo, sino que le pertenece a su Señor y va a hacer todo lo necesario para agradar a su Señor. Como esclavo que usted es de Cristo, no es si usted quiere, está en la obligación de hablarle de Cristo a aquel que no lo tiene. Y cuando usted no responda a esa obligación, hay algo mal funcionando en usted. Cuando usted se niegue a hablar de Cristo a cualquier persona que no conozca a Cristo, hay algo mal en usted. Porque la Biblia nos llama a dar por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Aún no tengamos el don del evangelismo, tenemos la obligación de hablarle a aquel que no tiene a Cristo, de Cristo, a fin de que Cristo lo pueda alcanzar por medio de la palabra que usted le está hablando. Yo espero, hermano, que a usted le quede claro. El próximo domingo, hermano, estaremos hablando bajo este mismo tema, bajo la meta de su comisión. Y vamos a hablar sobre ese último mandato que aparece allí en ese verso 5 del capítulo 4 de segunda de Timoteo, donde dice, cumple tu ministerio. Dios le bendiga y Dios le guarde. Y espero, hermano, que el Señor nos dé la oportunidad, cuando terminemos con esto, con este verso, aunque no hemos propuesto explicar todo el capítulo verso por verso, si el Señor nos lo permite, aunque va a ser un poco extenso, quiero hablar, hermanos, sobre las señales del fin del mundo relacionado con el tiempo de Noé. Dios le bendiga y Dios le guarde en el nombre poderoso del Señor Jesús. La paz del Señor sea con todos ustedes. Amén.